Muy bien, continuamos en Infobae TV. Estamos con el consultor Jaime Durán Bárbara. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Seferino. Él es ecuatoriano, pero trabaja en toda la región, en toda América Latina. Ha consagrado varios presidentes, varios intendentes, varios gobernadores. Y en la Argentina se lo conoce por su trabajo con el jefe de gobierno Mauricio Macri. Pero también tiene una intensa vida académica. Recién me estaba contando de sus alumnos de posgrado en Washington. Sí, yo estoy y cada vez más dedicado a lo académico, que fue siempre mi gran vocación. Felizmente yo soy profesor en la George Washington University, en la Escuela de Gerencia Política, y tenemos, fue un sueño desde que fundamos esta escuela hace 22 años, tener un programa en español. Es algo que lo impulsamos 2 o 3 latinos que somos profesores de la universidad. Desde hace 1 año y medio empezó el programa y tenemos una maestría ahora que en parte es por internet y en parte presencial. Más peso tiene lo de internet y es apasionante, estoy muy contento. Todos los miércoles de 6 de la tarde de Washington hasta las 9:30 de la noche doy mis clases. Tengo alumnos en Italia, en España, en Brasil, en todo lado. Y es muy interesante la discusión. Ahora usted es un apasionado por la Argentina, porque usted estudió incluso en Mendoza, creo, ¿no? Sí, yo originalmente estudié filosofía escolástica como si yo fuese a ser jesuita, aunque nunca fui creyente. Pero me interesó ver cómo se formaban los jesuitas. Había estudiado en un colegio de jesuitas y me metí en el filosofado para estudiar filosofía escolástica. Tenemos un jesuita. ¿Cuál? Bergoglio. Ah, sí, bueno. Está un poco famoso. Pero hay algunos jesuitas también en la política argentina. Uno es Grosso, el que fue intendente. Ah, sí. Toma, Miguel Ángel Toma. Son también jesuitas y formados en la misma metodología de la filosofía escolástica. Yo tengo muchísima relación con... Bueno, mi padre también fue jesuita. Así que muy bien. Tengo una vieja relación con los jesuitas. Pero de ahí fui alumno de un mendocino espectacular, Enrique Dussel, en Quito. Me entusiasmó. Yo era un gran admirador de Aníbal Ponce, el fundador del Partido Socialista Argentino, y de Carlos Meattegui, fundador del marxismo indigenista peruano. Me enteré de que los dos, siendo contemporáneos, tuvieron un intercambio epistolar muy interesante, discutiendo sobre el marxismo, la psicología, que era mal vista por el marxismo en ese tiempo, y el indigenismo. Y entonces vine a Mendoza a hacer mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Cuyo con el filósofo Enrique Dussel. Ahí conocí a otro filósofo maravilloso, Arturo Andrés Roig. Mendoza tenía en ese tiempo una escuela de filosofía estupenda, de gran nombre fuera de América Latina y desconocida en Buenos Aires, curiosamente. Roig es un tipo, bueno, murió hace poco, un filósofo maravilloso. Tiene un libro con el que se entiende mucho justamente el pensamiento de los radicales sobre el krausismo en Argentina, porque Alem y Irigoyen estuvieron muy guiados por el pensamiento de Federico Krause. Roig tiene un tratado estupendo, se llama El krausismo en Argentina. Después de ahí me fui a Bariloche, ahí estuve varios años, algunos años estudiando sociología en la Fundación Bariloche. Cuando estudiaba yo en Mendoza, subió al poder la señora Isabel Martínez y Mendoza fue uno de los sitios en que más violentos fueron los de la AAA. Claro. Cosa que usted analice sus magníficos libros. Yo soy un entusiasta de esos libros. Son excelentes. Al fin hay algo objetivo, con base en la realidad. El último libro sobre Córdoba es descomunalmente interesante. Pero en Mendoza había habido un gobernador, Alberto Martínez Vaca, que pertenecía a la Tendencia, y su gobierno fue muy radical. Entonces fue una provincia en la que la extrema derecha peronista tuvo una hazaña brutal. Las 3A se desplegaron con una ferocidad terrible. Al filósofo Dussel le pusieron una bomba. Yo vivía en la misma manzana, en la cuadra de al lado. Una bomba a las 3 de la mañana, descomunal, con la que volaron su biblioteca. Siempre la extrema derecha rompe libros. Yo fui de los primeros en llegar a la casa de Enrique. Y él era muy cristiano, muy católico. Por una coincidencia extraña, al estallar la puerta, un pedazo de madera se incrustó en una Biblia que él tenía. Y él supuso ver ahí un signo de que Cristo quería que se vaya de la Argentina,
Así que agarró sus cosas y se fue. Y no volvió. No, es actualmente, a pesar del nacionalismo brutal de los mexicanos, es rector de una importantísima universidad mexicana, siendo argentino. No, Enrique es una personalidad. Y él está identificado con esta teología de la liberación y la izquierda de los cristianos y esta cosa. Y yo seguí trabajando con el profesor Arturo Henry Roy, un filósofo extraordinario, muy conocido en México, muy conocido en todo lado. Y bueno, a Arturo fueron a matar los tipos estos de las 3A. Yo ayudé con conexiones en Ecuador para que se exilara en Ecuador. Fuera profesor de la Universidad Católica del Ecuador, donde yo tenía mucha influencia. Y después, en esta etapa de persecución de las 3A, no del gobierno militar, porque usted muy bien analiza el tema de Córdoba. No empezó el tema con el gobierno militar, es anterior. En esta etapa de las 3A, yo debo haber ayudado al menos a unas 40 personas de Mendoza a exilarse en Ecuador. Casi todos de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Sociales, entre ellos la familia del señor Cheruti. Claro. Yo estuve en Chacras de Coria, en la casa de Cheruti, un hombre maravilloso, pobrecito. Los militares después, empezó la persecución a las 3A, pero hubo un continuum con la cuestión militar. No hubo una fractura. Eran los mismos. Cuando vino el gobierno militar, aparecieron unas escrituras en las que Cheruti había firmado en favor de varios militares la venta supuesta de sus propiedades. Era un hombre muy rico, hijo de un pintor maravilloso, una excelente pintura, el padre de Cheruti. Y desapareció. Ahí hubo un obispo anglicano que no sé qué se hizo, no volví a saber de él, Mauricio López, un hombre maravilloso. Él era obispo de la iglesia anglicana y estaba dedicado de cabeza a investigar sobre los desaparecidos y a buscar gente, muy amigo, un tipo realmente extraordinario. Y con Mauricio es que encontramos a Cheruti y reconocieron a los militares que lo traían en un cuartel. Lo salvaron. Sí, ahí hubo un montón de gestiones, movimos cielos y tierra y llevamos a Cheruti al Ecuador, al dueño de estas propiedades que ahora están todavía reclamadas. Pobre, estaba muy deteriorado, era un hombre que tenía su edad. Cheruti estuvo desaparecido como 4 años y fue torturado, una cosa repugnante. Con tanta mala suerte que llegó al Ecuador, a poco de que se había producido un hecho tonto allá, terrorista, y como los militares son iguales en todo el mundo, supusieron que no podía ser un ecuatoriano el que ha hecho esto, sino que tenía que ser un chileno o un argentino. Apresaron a cuanto argentino hubo y le toman al pobre Cheruti preso a los 3 meses de llegar, suponiendo que estaba vinculado a eso, lo cual era ridículo, absurdo, pero así fue la vida. Durán Barba, ¿y cómo llega después a asesorar a Macri? Yo empecé trabajando sobre estos autores marxistas, inspirado por Arturo Henry, que era un filósofo marxista. Yo quise ir a estudiar en Flaxo, un posgrado. Había desaparecido de Chile con Pinochet. Se iba a abrir en Buenos Aires. Pero mientras se abría Flaxo, fui admitido también en la Fundación Bariloche, una institución de muy buen nivel académico, excelente, que existía en la ciudad de Bariloche. Pero ellos eran el otro extremo, lo que nosotros en ese tiempo decíamos sociología burguesa y reaccionaria. Creían, Arturo me dijo, mire Jaime, usted es un hombre que está luchando y estudió filosofía escolástica, que es un disparate. Vaya y estudia en la Fundación Bariloche. Ahí estudian cosas que han desaparecido y no sirven para nada. La democracia, las encuestas, la imagen. Son disparates que no sirven para nada. Pero si estudió escolástica, pues estudia un rato esta cosa. Compensa. Hasta eso se abre la Flaxo y usted va a la Flaxo. Entonces por eso me fui a Bariloche. Yo no creía en nada de esto, ni en la democracia, ni en las encuestas, ni en nada de esto. Porque estaba más cerca de otra visión del mundo. Más de izquierda. Claro, en ese tiempo muchos jóvenes creíamos que era la revolución armada la que iba a cambiar el mundo. Ahora, es mentira que decíamos que era la revolución armada para la democracia burguesa. No, claro. Había que acabar con la democracia burguesa para que venga la revolución. Claro, era la revolución comunista, digamos. Sí. Era otra democracia, una democracia popular, material. Era una democracia que no era democracia. Que no era burguesa. Sí, ciertamente. Por eso también es que acá, si usted ve históricamente, bueno, usted es un conocedor en serio de esto, yo soy un aficionado, pero los primeros grupos armados se alzan contra el presidente Illa. Hay grupos armados contra el presidente Alfonsín. Sí. Hay grupos armados contra el presidente elegido democráticamente
Juan Domingo Perón. No fueron los movimientos armados solamente contra gobiernos militares. No, ni aquí ni en ningún lado. En ningún lado. Claro, era otro paradigma, era otra democracia, era otra sociedad. Claro, y yo creo que a ratos, para completar un poco la visión del tema de los movimientos armados, como le digo, yo creo que sus libros y la de Gabriela Fernández Mejía, que me pareció maravilloso, un libro estupendo, ayudan mucho a entender el tema argentino. Pero a ratos creería yo que habría que inscribirlo en América Latina. Porque esos movimientos en Argentina no surgen solos. Hay que ver lo que pasó con la OAS, qué pasó con los movimientos armados peruanos, guatemaltecos, bueno, Colombia que tenía idea de hace rato. Es un momento en que hay guerrillas en casi toda América Latina, y hay una respuesta militar. Pero estábamos ahí pensando que la oposición era entre jóvenes revolucionarios y militares. Después vino este asunto de la democracia y, bueno, vino algunas cosas. Vino el evidente fracaso de los gobiernos socialistas llamados del socialismo real. Claro. Yo a esta altura de la vida, aunque me he dedicado mucho a analizar historia, no creo que existió nunca la Unión Soviética. Fue una gran mentira, eso nos engañaron. Porque creíamos que había un proletariado internacional que tenía el poder en un país y que extendería la revolución comunista a otros lados. Hay el famoso libro de Heller sobre el nuevo hombre comunista, en que decía que hay el Homo Sovieticus, que es al Homo sapiens, lo que el Homo sapiens fue a sus ancestros. Venía un nuevo hombre distinto. Que el Che Guevara, pues, reflejó en Cuba, hablando del hombre comunista que nacía en Cuba, todo este lío. Pero si uno se pone a ver, nos decían que en la Unión Soviética no había nacionalismos. Y sin embargo, con excepción de Lenin, que fue un hombre muy raro, Lenin fue extremadamente inteligente e internacionalista. Lenin no era ruso, era un internacionalista que tomó lo mejor del pensamiento de Marx. Y por eso forma la Tercera Internacional, cuando los socialistas toman partido por países en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón. Pero Stalin es un zar que coloniza con rusos varios sitios que no estaban habitados por rusos. Rusos, es decir, miembros de una etnia que habla un idioma y que tiene una religión. Entonces, fíjese que Königsberg, donde nació Marx, donde nació Kant, que estoy hoy día cansado, donde nació Kant, y donde nacieron varios de los intelectuales más brillantes de Alemania, desapareció. ¿Por qué? Porque Stalin expulsó a todos los alemanes de Königsberg, no hay alemanes en Königsberg ya, y lo pobló con rusos y ahora se llama Kaliningrado, que es una parte de Rusia que no está unida físicamente al territorio ruso, sino que está en Lituania. Ahora, existe Kaliningrado. Y el tema de Crimea se explica exactamente por lo mismo. Claro. Por la invasión stalinista con rusos que desplazó a los tártaros, que eran quienes vivían en Crimea. Ellos terminaron viviendo en Tartaria, ahora hay un 10% de tártaros de Crimea. La pobló exclusivamente con rusos, y es una zona poblada por rusos de cultura rusa, no por ucranianos. Ahora, Jaime, usted que, bueno, después en Bariloche, ¿no? Estudia, democracia, estadísticas, encuestas, opinión pública. Usted que conoce bien la Argentina, usted ahora, hoy, ¿qué cree que están queriendo los argentinos de cara a las elecciones presidenciales del 2015? Cualitativamente, ¿qué es? Yo, después de haber venido mucho a la Argentina, también en intermedio, fui director de Flaxo, y venía con frecuencia acá. Desde el año 2004 he venido todos los meses, con la excepción de los últimos noviembre y diciembre, a Buenos Aires al menos una semana. Son 10 años ya. Y he visto decenas y decenas de encuestas y de focus y de estudios, y me apasiona el tema. Desde hace rato yo creo que las encuestas dicen varias cosas interesantes. La una, cuando preguntamos, esto lo hemos preguntado aquí, en Brasil, en México, en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, ¿usted es de izquierda o de derecha? Sin ofrecer la puerta fácil del centro, porque el centro, pues, somos todos. Todos, está perfecto. O el centro izquierdo, no, izquierda o derecha. ¿Qué es lo que dicen? En México hay un 12% de gentes que se dicen de izquierda, 12. México es un país tan politizado, 12. De derecha, 13. Y los demás dicen que no les interesa el tema. O sea, al 75% de mexicanos no les interesa el tema.
En la República Argentina hemos hecho esta pregunta varias veces, y los números son casi siempre semejantes. Dicen ser de izquierda un 7% de argentinos, 7. De derecha, un 5%. Y a los demás no les interesa el tema. O sea, al 88% de argentinos les importa un rábano la izquierda y la derecha. Que es un primer dato interesante. ¿Por qué? Complementemos con otro dato más increíble, porque supongo que esto les sorprendió un poco. No, lo siguiente es peor. Hemos preguntado, ¿usted es peronista, antiperonista o no le interesa el tema del peronismo? En la República Argentina, aproximadamente un 14 o 16% de gentes se dicen peronistas. Se dicen antiperonistas un 8%. Y los demás dicen que no les interesa el tema. En donde hay más peronistas es en la provincia de Buenos Aires, en donde llegan a ser hasta 20, 22%, 24% los peronistas. O sea, no llegan a ser 1 de cada 4. Claro. Y tenemos, sin embargo, el mito de que todos son peronistas. Y si usted ve los resultados de las últimas elecciones y algunas lecturas equivocadas de analistas políticos, dicen, no, pues en la provincia de Buenos Aires el 90% es peronista. No, no es así. No es así. Cuando usted analiza, y hemos hecho muchos estudios cuantitativos y cualitativos, estamos sacando una segunda edición del libro que publicamos hace años sobre sexo, mujer, internet y política, que va ahora a salir en 2 tomos, Mujer y nuevos valores y Juventud y tecnología. Para este texto hemos hecho errores, porque a mí me entusiasma la investigación muchísimo, más allá que sirva o no sirva para las campañas, pero hicimos una encuesta a jóvenes, comprendidos entre los 15 y los 25 años. Es una encuesta enorme, que felizmente tuve personas que me ayudaron a financiar, porque eso no sirve para nada en términos de campaña, pero estoy haciendo esto, ayúdenme. Entonces, se hizo una encuesta en todo México, allá es muy cara una encuesta de estas, y una en toda Argentina. Exactamente con el mismo cuestionario, respetando simplemente modismos locales. Pero las preguntas las mismas. A ver, ¿qué pasa con los jóvenes argentinos y los jóvenes mexicanos? La política era un 10% del cuestionario. La idea es, ¿cómo ven el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Es muy impresionante. Lo que más desprecian y les fastidian es la política en ambos países. No quieren, no la quieren. Cuando le preguntamos, hemos preguntado, fíjese, en ambos países, porque son donde pude conseguir fondos para hacer la investigación, pero países importantes, porque usted está muy interesado, algo interesado, poco interesado o nada interesado en la política. Muy interesado, en México un 11%, en Argentina un 9%. Algo interesado, un 12% en México, un 10% acá. Vale decir, 19%. Un 20%. Los demás, o nada. Poco o nada. Y no esto les interesa la política. Quiere decir entonces que el candidato del 2015 puede ser no peronista. Puede ser no peronista y debe ser alguien que encarne nuevos valores. Nuevos valores. Sí. La gente está cansada del pasado. Hay algo objetivo que los jóvenes perciben, no con un proceso cartesiano racional, pero hay una percepción. La verdad es que lo que creíamos quienes estábamos contra el imperialismo a nuestra manera en los 60s, 70s, tiene ahora más sentido que nunca. Se está dando una brecha descomunal entre los países del norte y los países del sur, que tiene que ver con la tecnología y el conocimiento. Cada vez más la evolución tecnológica, la revolución tecnológica, es más rápida, más impresionante. Y bueno, estamos hablando, a mí me pareció sensacional el seminario de Singularity de la Universidad de Silicon Valley que hizo el gobierno de la ciudad acá en Buenos Aires. Va a haber otro este año y hay que ir a eso porque... No fui. Este año hay un nuevo seminario. Hay que ir a lo de Singularity porque estos tipos, muy a los yankees, no hablan de teoría, sino a ver, ¿cuáles son los últimos médicos, los más avanzados que ahora están trabajando en medicina, en física, en química, en alimentos, en todo? ¿Y qué nos dicen de cómo va a ser el mundo en 5, en 10 años? Es absolutamente descomunal. Estamos ante una revolución tecnológica de una velocidad bárbara y si los países del sur no tenemos la inteligencia
de adecuarnos a esa nueva etapa, de producir una enorme innovación en educación, vamos a terminar ahora sí, de Homo sapiens frente al Homo technicensis. Entonces, se necesitan grandes avisos y eso los pibes perciben. Ah. Los pibes perciben porque se meten en internet, están en otro mundo. En esa encuesta maravillosa, hecha en ambos países, yo diría el valor central, los dos valores centrales del uno es la tecnología. Todos los jóvenes lo que quieren y hablan es del iPod, iPad, música, tecnología. Y luego creo que se aplica mucho un libro muy interesante de Pekka Cunningham, que es este finlandés que tiene La ética del hacker. Un libro apasionante, La ética del hacker. Él es un hacker, pero el prólogo de su libro lo hace Castells, y hay un postscriptum escrito por Linux. O sea, tiene amigos importantes. Entonces, bueno, ¿qué queremos los hackers? Yo soy hacker, me he metido en los sitios más insólitos del mundo, no me interesa tener plata, no me interesa vestirme bien, no me interesa comer bien, no. Tengo la computadora más avanzada y con dos amigos tenemos un garage, tenemos montañas de hamburguesas en el refrigerador porque comemos solo hamburguesas y tenemos un enorme placer de meternos en sitios y de alterar la red. Porque la única lógica de la vida es el placer. Y el placer, los antiguos creían que consistía en tener un anillo de $600,000. Pero es una majadería. ¿Para qué me sirve eso? El placer ahora es la capacidad de mi mente de vincularse a la red y hacer lo imposible. Y si es que eso puedo hacer, ¿para qué como? ¿Para qué me visto fino? ¿Para qué viajo? Eso es mejor que cualquier otra cosa. Claro, es un libro muy desconcertante, tipo es muy inteligente, es Pekka Cunningham, finlandés es él. Pero cuando uno ve eso y revisa los datos de la encuesta esta, también pasa lo mismo. Los jóvenes tienen otra visión también de la riqueza. Un joven de hace 40 años decía, bueno, yo para ser rico debo tener un capital importante, comprar una fábrica. Dice, no, yo puedo ser rico comprándome una laptop. Con una laptop me conecto con la red y llego a ser multimillonario como tantos otros. O sea que el candidato que quiera ganar en el 2015 tiene que afianzarse en esos valores. ¿Tiene que ser joven o tiene que afianzarse en valores jóvenes? La juventud es un estado de la mente. Yo conozco, y yo tengo amigos de todas las edades, credos y posiciones políticas. Y tengo amigos que están viejísimos y tienen 30 años, pero son incapaces de pensar en política, en una política anterior, nueva. Siguen creyendo en el gran orador y yo veo a algunos políticos que son jóvenes y se asoman en televisión diciendo argentinos, quiero deciros. No, así se hablaba en las plazas cuando no había equipos de sonido. Y ahora, ¿quiénes son los mejores candidatos para el 2015 según usted? En esa perspectiva de los nuevos valores. No porque sea su amigo. Es claro y público, yo soy amigo de Mauricio Macri, lo estimo mucho. Me gusta mucho el PRO, es un grupo al que yo le tengo estima y creo que con ellos, no es que piense lo mismo que todos ellos, pero he compartido valores y me parece algo nuevo e interesante en América Latina. ¿Cómo me parece el PRD en México? Que es otro partido con el que yo tengo mucha sintonía. ¿Y Massa qué le parece que es este fenómeno nuevo de la política argentina? Yo creo que a Sergio le falta todavía madurar para ser joven. Tiene que madurar en juventud. Él está todavía anclado mucho en un pasado que ya se fue. O sea, si vos ves la foto de Massa con su Estado Mayor, es una vuelta al pasado. Yo respeto mucho al pasado. Tengo amigos míos aquí en Argentina que son gente de mucha edad y que fueron muy importantes en el pasado de Argentina. Los respeto mucho, me encanta, aprendo. Pero es el pasado. O sea, Felipe Solá, Fernández, no pueden ser los pibes que nos llevan al futuro con la tecnología. No es así. No es así. ¿Scioli? Yo creo que Scioli es un dirigente, desde mi punto de vista, que más me apasiona el académico, es un caso de estudio raro, Scioli. Es un caso raro de estudio. No he visto nunca un personaje que pueda mantener sus positivas tan estables
cuando se enoja con el presidente no pasa nada. Cuando vuelve con el presidente no pasa nada. Cuando se inunda la provincia no pasa nada. Es un caso muy inexplicable de comunicación de él muy personalmente, porque, a ver, eso le pasa en sitios en que hace propaganda, y uno diría, bueno, ¿por qué hace propaganda? Y en sitios en que no hace ninguna propaganda, también le pasa lo mismo. Es un caso muy especial. Yo creo que Scioli debe ser una persona muy inteligente que maneja esta, dicen en el norte de Sudamérica, la estrategia de la zarigüeya. La zarigüeya es este animalito que cuando le persiguen, finge estar muerto, se queda quietito hasta que pase el peligro. Yo creo que él es una zarigüeya. Entonces Ahora, siempre está... entonces, es un caso especial, pero tampoco es alguien que pueda encarnar tanto los nuevos valores. Ahora, él es un líder del peronismo tradicional. o sea que Macri no necesitaría el peronismo para llegar a la presidencia, sería la... Porque muchas veces se pensó quién respalda a Macri, cómo organiza su partido, no es tanto por ahí por donde va el kit del éxito electoral. Personalmente no creo eso. Puede estar equivocado, como siempre. Pero si vemos la última elección ecuatoriana, que es la más sorprendente en la que yo participé en mi vida, porque yo hacía 10 años que casi no he ido al Ecuador, estaba muy asentado en México sobre todo, y en Argentina y en Brasil. Esta vez fui y casi había un caso de laboratorio. Mauricio Rodas, candidato a alcalde de Quito. Un chico muy inteligente, porque el candidato es siempre lo importante, el asesor no es lo importante. No. Lo importante es el candidato. El candidato, yo me eduqué con Joseph Napolitan, es el consultor más grande de la historia, y Joseph decía siempre, en una campaña electoral, el 60% es solo la persona del candidato, él, nada más que él. Y Joseph decía, y el 30% es la estrategia, el 10% además no importa. Y el candidato, claro, tiene que ser muy especial. Rodas, un joven de 38 años, con un posgrado en Estados Unidos, un doctorado en México, muy sólido académicamente, muy inteligente, muy simpático, se lanzó de candidato. Pero evidentemente era difícil porque en Ecuador, por un lado, el gobierno controla todo, los canales de televisión son estatales, todos menos uno, que es más incondicional que los estatales. Los periodistas tienen pánico de hacer algo. Un caricaturista se atrevió en la campaña a hacer una caricatura en que aparecía el presidente enjuiciado para tener 12 años de cárcel por dibujar al presidente. O sea, mucha libertad no hay. Uno. Dos, el presidente Correa, quien no me gusta por ser tiránico, es un gran presidente. Es un tirano muy eficiente. O sea, Ecuador ha cambiado. Yo cuando voy digo, ¿qué pasó? Vías de educación. Está muy bien. El alcalde, muy buen alcalde. La posibilidad de ganar no existía ninguna. El chico este no era conocido. Bien. Empezamos a trabajar un experimento muy interesante. La primera simulación electoral, porque fíjate que acá en Argentina privilegian. No, ahora estoy con 30 y el otro está con 10. 5 meses antes, el alcalde Barrera tenía 60 y Rodas tenía 10 en la simulación electoral. 60 de votos, 10 de votos. Terminó ganando 58-42. ¿Quién? Rodas. Sí, la oposición. El candidato imposible. A pesar de que Correa se metió en la campaña, etcétera. Esa es una campaña que vale la pena analizarla a fondo, no solo porque en sí misma es curiosa, sino por los mensajes que deja. ¿Servirá para algo la propaganda, por ejemplo? Quito quedó verde de propaganda, porque verde el color de Correa. Y no pasó nada. No, la relación fue 200-1 entre Rodas y... Durán Barba, yo le agradezco muchísimo. Hay cosas interesantes para seguir charlando. Muchísimo su tiempo. Vamos a volver a charlar sobre esto conforme avance el tiempo electoral. Se vienen nuevos tiempos y es importante tener una brújula para guiarse. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto, Seferino. Y nosotros volvemos el viernes, ya así con Silvia Mercado, a quien hemos prestado por un solo día. Hasta el viernes.